¿Y te parece, Ine? Agustín, ¿estás siempre listo? Yo estoy ¿Te listo. parece? Arrancamos. Vamos a tener esta charla que hace rato que queríamos tener con Agustín y que muy amablemente accedió a compartir con nosotros este momento con Unión Republicana. Unión Republicana es una agrupación dentro del partido PRO, Propuesta Republicana. Somos un grupo de personas, algunos de los cuales estamos aquí hoy, que hace mucho tiempo adherimos a una idea y esa idea fue tornando, para algunos, fue tornando, diríamos, para decirlo suavemente, socialdemócrata. Es algo en lo que nosotros, quienes adherimos a Unión Republicana, no estamos dispuestos a aceptar y a entregar todo nuestro trabajo, todo nuestro desarrollo dentro del PRO. Y es por eso que hemos llevado adelante este proyecto y que lo estamos llevando con mucho entusiasmo hacia adelante. Creemos que llevarlo adelante es una forma de no renunciar, así como muchos jóvenes dicen hay que irse a Argentina y muchísimos jóvenes dicen no me voy de acá, voy a dar la pelea. Nosotros, que llevamos mucho tiempo, algunos, otros no tanto, dentro de este partido, decidimos dar una pelea que creemos que es importante dar, pero que además entendemos que hay que darla siempre a todo nivel. Por eso Unión Republicana, y por eso para nosotros Unión Republicana es importante tener a alguien como Agustín, alguien que representa gran parte de nuestras ideas, con quien nos sentimos identificados en muchas cuestiones, y que por eso nos parece interesante, importante tenerlo aquí hoy, Agustín, que a quien voy a presentar por la duda de que haya alguien que no lo conozca, ¿no? Agustín tiene 30 años nada más, 30 años, ¿no, Agustín? ¿O 32? 31, bueno, un promedio, 31. Tiene nada más que 31 años, y en esos 31 años ya ha escrito 5 libros. Uno muy interesante, que es el libro negro de la nueva izquierda, que ha sido un bestseller a nivel mundial, realmente ha sido todo un éxito, y es un libro que lo ha llevado a Agustín a ser conocido en todo el mundo de habla hispana, sin dudas, y diría un poquito más allá también. Pero además tiene algún otro libro, escrito cuando tenía 17, 18 años, que hablaba un poco de la década del 70, los hechos que ocurrieron en la década del 70, una historia tantas veces, digamos, tergiversada que llama la atención que todavía muchos crean en el relato oficial de aquella década. Pero también tiene otro libro muy interesante que es Cuando el relato es una farsa, que es un libro publicado en 2013, decía Agustín, ¿no? En 2013, en relación al kirchnerismo. Agustín es politólogo, licenciado en Ciencias Políticas, graduado de la Universidad Católica de Córdoba, y tiene una maestría que completó este año en España, que yo la verdad que me olvidé cuál era. En Después, filosofía. en Una maestría en filosofía, filosofía. una En maestría en Navarra, en filosofía. la Universidad de Navarra. Bueno, que terminó hace poquito y por eso pudo venirse a Argentina después de unos meses de estar eh, allí refugiado en España. Bueno, y decíamos que queríamos tenerlo a Agustín, que hacemos esta breve presentación. Obviamente, quienes lo siguen en sus redes sociales lo conocen a la perfección, quienes lo siguen a través de su canal de YouTube, su Instagram, su Twitter. Bueno, bueno, ahora utiliza otras redes sociales que usan más jóvenes, que yo ni siquiera sé cómo se llaman. Pero bueno, Agustín es realmente un joven muy fecundo, está siempre muy activo, muy dispuesto a este tipo de charlas con distintos grupos, obviamente, eh, lo hace permanentemente, da distintos ámbitos, desde académicos a grupos eh, con alguna afinidad política como este, pero él va generalmente donde lo invitan, da su mirada, se presta a debates, y la verdad que tener a alguien tan generoso como Agustín, tan bien formado, tan claro conceptualmente para nosotros es un orgullo. Así que vamos a estar charlando, pero en realidad va a hablar Agustín. Vamos a tener un formato de unos 40, 45 minutos,
donde Agustín va a explicar de qué se trata, de qué viene este cambio cultural necesario, y yo diría urgente, que tenemos que descubrir los argentinos el nivel de urgencia que tienen para ponernos de una vez a llevarlo adelante, envalentonarnos y llevarlo adelante como corresponde, como patriotas que tenemos que ser, como amantes de nuestra patria. Eh, bueno, Agustín nos va a explicar un poco de qué viene esto, y obviamente Inés Liendo le va a estar leyendo las preguntas que ustedes hagan a través del chat, que vamos a estar tomando nota. Agustín le va a dar también posiblemente participación a alguno que pueda hablar, pero sobre todo vamos a escucharlo a él, así que tratemos de aprovecharlo con buenas preguntas que le hagamos a través del chat. Así que, de mi parte nada más ni nada menos que presentarme, porque muchos de ustedes no me deben conocer. Me llamo Francisco Sánchez, soy diputado nacional por Neuquén, y bueno, nada más de mi parte. Agustín, te dejamos y te escuchamos. Bueno, Francisco, muchísimas gracias a vos, gracias a la agrupación, gracias a la gente que está del lado de la técnica. Gracias por el coraje que vos tenés, porque que un político en funciones me invite a dar una conferencia es algo que prácticamente no me ha pasado nunca que yo recuerde en Argentina, menos un diputado nacional. Entonces, esto que el público lo tenga siempre presente. Yo a Francisco lo conozco desde antes que sea diputado, desde cuando estábamos resistiendo el aborto en el año 2018 en Neuquén. Y a veces uno piensa, y yo pienso, porque en general los políticos no son todos iguales, pero la mayoría sí, y por eso en general tiene muy mala fama, uno piensa, bueno, este tipo ahora está en contra del aborto, basta con que, o tiene incluso ideas de derecha. Él a mí se me presentó como un tipo de derecha, y cuidado, esto no está prehablado con él, esto no es una propaganda gratis que yo haga a nadie, porque no hago ninguna propaganda de nadie, simplemente cuento lo que fue, cómo yo lo conocí a él, ¿no? Él me dice, soy un político de derecha dentro del PRO, quiero mantener los valores, las ideas, y después cuando Francisco gana su banca, yo me permito sospechar, como puedo sospechar sobre cualquier político, que llega al poder y el poder corrompe, ¿no? El poder siempre corrompe. Esto es algo que los liberales lo tienen siempre casi como un axioma desde Lord Acton, el poder corrompe, y entonces uno dice, bueno, acá es cuando se acabó la derecha y ahora hay que empezar a hacer maniobras dentro del PRO para quedar muy bien con la socialdemocracia y con toda esa línea. Bueno, no fue el caso, evidentemente no fue el caso, así que yo públicamente te agradezco, Francisco, que vos sigas manteniendo, y yo sé que lo vas a seguir haciendo, una línea clara dentro de un partido que a veces, a mi juicio por lo menos, no tiene líneas demasiado claras, o incluso hay algunas líneas que directamente parecen ser más próximas a continuemos que a cambiemos, ¿no? Que es el chiste que a veces se hace, ¿no? En tono de burla con ese nombre. Así que yo, como vos has dicho, estoy en todos los espacios donde me invitan, pero de la política no me suelen invitar, prácticamente nunca, y esta es la segunda vez que vos me invitás a poder desarrollar un tema que a mi juicio es un tema crucial, que es el de la batalla cultural. Es un tema crucial, ¿por qué? Porque uno tiene que aprender el juego, ¿no? Uno tiene que aprender las reglas del juego. Si yo quiero jugar al fútbol, bueno, tengo que aprender un par de reglas, no es tan difícil. Los chicos, desde muy chiquitos en Argentina, aprenden un par de reglas, arman unos arcos improvisados con un par de piedras, agarran una pelota y más o menos saben cómo jugar, ¿no? Lo sabemos desde muy chicos. Bueno, hay juegos un poco más complicados que el fútbol, donde ya un niño no puede jugar. Por ejemplo, el ajedrez, ¿no? Para jugar al ajedrez, ¿qué necesito yo? Bueno, además de tener el tablero y las piezas, necesito saber cómo se mueve cada pieza. Pero además de saber cómo se mueve cada pieza, necesito conocer la lógica del juego. Necesito conocer el concepto que está detrás del juego. Y yo propongo hoy mirar el juego de la política en términos conceptuales. En términos conceptuales que nos permitan conocer de qué va esto de la batalla cultural. Claro, esto puede ser un poco aburrido porque
Vamos a estar hablando sobre conceptos, vamos a estar hablando un poco en clave filosófica, un poco en clave sociológica, vamos a apelar a algunos autores. No sé cómo me va a ir con el tiempo, cuando ustedes me tengan que cortar, directamente me cortan, porque si no yo, digamos, puedo seguir y tampoco es la idea de que yo haga un monólogo de, no sé, 2 horas, así que ustedes con toda la confianza del mundo me cortan. Yo simplemente quiero empezar eso, planteando qué voy a hacer. ¿De qué va esto? Esto no es un caos, no. Esto puede parecer primero un poco abstracto, un poco caótico, pero lo vamos a ir cada vez más bajando, porque el objetivo de esta charla es que todos los que están participando acá digan, ah, ya sé jugar al fútbol, ah, ya sé jugar al ajedrez, en este caso es, ah, ya sé de qué va esto de una batalla cultural, ya puedo comprender el juego. Esa es la idea. Entonces yo me voy a guiar, ahora sí, con una presentación, y de vez en cuando voy a invitar a gente que quiera participar a que abra su micrófono. La gente que está manejando la parte técnica, digo, hay una opción para levantar la mano, es un clic que creo que levanta la mano, un iconito, ¿no? Entonces, la idea son intervenciones súper cortas. Acuérdense que la parte técnica te puede expulsar del chat, te puede expulsar del Zoom, entonces, bueno, no hagan tonteras, la idea es simplemente cumplir con alguna consigna cuando se les pida a los participantes en la medida en que quieran. Si no quieren, no hay ningún problema. Esto es simplemente para tratar de pensarlo juntos. Batalla cultural y política en el siglo XXI. Es un título que no tiene mayor importancia. La gran pregunta inicial, a ver, acá todo el mundo está hablando desde hace años de batalla cultural. Y si ustedes se ponen a pensar, no se ha definido qué es una batalla cultural. Es como si fuese algo automáticamente transparente a todos, ¿no? Algo que vos escuchás, batalla cultural, y ya tenés una idea precisa de lo que es una batalla cultural, y eso, digamos, es lo que yo pongo en cuestión iniciando esta conferencia. Acá no sabemos todavía qué es una batalla cultural porque ni siquiera hemos empezado por desgranar, por separar los términos. Empecemos separándolos. Batalla por un lado, cultural por el otro. Cultura. ¿Qué es la cultura? Y acá viene la primera intervención. Si alguien del público quisiera, puede levantar la mano y le pido una intervención súper corta, no más de 10 segundos, donde me diga qué es para esa persona la cultura. ¿Qué le suena que es la cultura? Si tenemos alguna mano levantada y los amigos de la técnica le quieren abrir el micrófono, le indican el nombre a la persona que pueda hablar. Ahí me permitieron hablar a mí. Muy bien, adelante Andrés. Yo definiría cultura como un conjunto de ideas, de pensamientos, tradiciones y costumbres, digamos, Sí. que caracterizan a una sociedad y una forma de vivir. Excelente, excelente. Entonces, con esa idea, un conjunto de ideas, de tradiciones, de costumbres que caracterizan una forma de vivir. ¿Hay alguien más que haya levantado la mano y que quiera aportar algo distinto? 5, 4, 3, Kevin. Sí. Yo, sí, en un tiempo determinado podría agregar esa definición, porque es totalmente moldeable, digamos, en el tiempo. Bien, o sea, la cultura como algo moldeable. La cultura sí, como algo moldeable me remite a mí a la cultura como algo distinto de lo dado, distinto de lo biológico, por ejemplo, distinto de lo natural. La cultura como un concepto quizás antagónico respecto de lo natural. Ahora yo les pregunto, por ejemplo, Diego Maradona, ¿tiene cultura? ¿Es un ejemplo de cultura, por ejemplo? ¿A ustedes les suena que yo diga, bueno, le vamos a dar el premio de la cultura a Diego Maradona? O lo vamos a poner como ministro de cultura a Diego Maradona. ¿Les haría un poco de ruido? ¿Alguien quiere levantar la mano y contar qué sensación le puede causar? Yo personalmente, buenas Agustín, personalmente creo que Diego Maradona como cultura podría decirse que sí en la parte del fútbol, porque él es muy representativo en cuanto al fútbol, pero después lo otro no está como muy presente, se podría decir. Bien, bien. Por ejemplo, a ver, quédate ahí, Guillermo, quédate ahí. Ir a un museo, vas a un museo de bellas artes, ¿eso lo considerarías un paseo cultural?
y podría considerarlo como un paseo para conocer otra cultura o conocer un poco más sobre la mía. ¿Ir a hacer compras a una verdulería lo considerarías un paseo cultural o una actividad cultural? No sé, es un hábito. Es un hábito. Bueno, fíjense cómo ya se empieza a complejizar las nociones. Porque Guillermo me dice, no, por ejemplo, ir a ver Bellas Artes puede ser considerado una acción cultural, ir a una verdulería no, porque bueno, es un hábito. Pero recién la primera intervención, y después se sumó también Kevin, dijeron, dentro de la cultura consideramos las costumbres, y las costumbres están vinculadas a los hábitos. Entonces, acá tenemos un embrollo enorme. El gran embrollo de la cultura es que probablemente, y acá está la trampa de por qué yo los hago que abran su micrófono y que me digan sus nociones, es que, digamos, el término cultura es uno de los términos más multívocos. ¿Qué significa multívocos? Que tiene muchas voces. Más multívocos de las ciencias sociales y de las humanidades. No hay en general ninguna coincidencia universal sobre una definición de cultura. De hecho, hablamos de cultura para decir cosas totalmente distintas. Por ejemplo, hay, a mi juicio, por lo menos 3 grandes acepciones de cultura. Acá la que más ha salido ha sido la acepción antropológica o sociológica, que considera que la cultura es todo aquello que no ha sido genéticamente heredado, por decirlo de algún modo. Es decir, por ejemplo, que yo tenga, no sé, este color de pelo, o que yo tenga cierta estatura, o que yo tenga ciertas propensiones físicas, no es parte de la cultura. Es parte de mi naturaleza. Que yo sea hombre o que Inés sea mujer no es parte de la cultura. En términos sexuales, biológicos, es parte de la naturaleza. Ahora, por fuera de la naturaleza, el hombre vive y está suspendido en una realidad cultural que él mismo ha creado. Y esto es muy importante. El hombre es un animal cultural. El principio cultural, la semilla de la cultura, se llama logos. El logos es la palabra griega para decir razón o también para decir palabra. El hombre es el único animal que tiene capacidad lingüística, en términos significativos. Obviamente podemos encontrar en perros que ladran, por ejemplo, y se comunican con ladridos de ciertas formas, etc. Pero en términos significativos, idiomáticos, el único animal que puede hablar es el hombre. Y como el hombre puede hablar, está atravesado por la cultura. Entonces, para la antropología o para la sociología, ¿qué es la cultura? Lo que se dijo aquí al inicio, es un conjunto de normas, de costumbres, de tradiciones, de creencias, de lenguajes, de modos de vivir y de ver la vida. Modos de vivir y ver la vida. Entonces, por ejemplo, ir a comer a McDonald's o ir a comprar a la verdulería es una actividad cultural en estos términos. En términos antropológicos o sociológicos es una actividad cultural. Pero han habido otras acepciones de cultura que nosotros seguimos utilizando. Y ninguna de estas está mal. Lo que está mal en todo caso es tener una sola palabra para decir cosas tan distintas. Por ejemplo, la acepción elitista. La palabra cultura es bastante nueva. ¿Saben de qué siglo es? Del siglo XVIII. Empieza a usarse con la modernidad. La palabra cultura, como la usamos hoy, es una palabra moderna. Cultura viene de cultivo. El espíritu humano puede cultivarse como cultivamos, por ejemplo, no sé, los alimentos. Cultivamos, hacemos un esfuerzo laboral para que nuestros alimentos crezcan de la tierra. De la misma forma, el espíritu del hombre puede ser cultivado para que nazcan, por ejemplo, en él el interés por las bellas letras, por las bellas artes, por la buena música, por el decoro, por las buenas costumbres, por las buenas formas de ser, por los buenos hábitos. Entonces, cuando yo les preguntaba, Diego Maradona, ¿es un referente de la cultura al cual uno pueda decir qué culto que es este hombre? Yo los estaba metiendo en una trampita, que era que yo estaba usando la misma palabra, pero insinuándoles otro significado. Con la misma palabra.
¿no? Entonces, claro, ahí ya dudó el último amigo que intervino. Creo que Gonzalo era su nombre. Pero ya no sé si digo Maradona. Si yo te decía Borges es un tipo culto, indudablemente cualquiera de aquí me iba a decir sí, por supuesto que es culto. Ahora, como yo les dije, Maradona, ya hubo duda. ¿Por qué? Porque interfiere la acepción elitista. ¿Está mal la acepción elitista? Para nada. ¿Está mal la acepción antropológica? Para nada. Lo importante es hacerse consciente de que estamos usando la misma palabra para cosas muy distintas. La acepción estética es otra forma en la cual nosotros hablamos de cultura. Cuando entramos, por ejemplo, cuando vemos un museo, lo conceptuamos como un espacio cultural. De hecho, por ejemplo, hay una gran categoría económica que mide, por ejemplo, PBI, etcétera, que se mide en el PBI, que es la de industrias culturales. Y en industrias culturales, por ejemplo, se cuenta el museo, las visitas a los museos, y se suma ahí cuánto dinero gasta cada país en sus museos y demás, ¿no? Y no se cuenta cuántas verduras vende cada país, por ejemplo, o cuánta carne vende cada país. Entonces, hay una acepción estética donde la cultura está vista como ocio. ¿Qué es el ocio? En latín, ocio se dice otium. Y la negación del ocio, ¿saben cómo se dice? Neg otium. ¿A qué le suena neg otium? Negocio. El ocio es la negación del negocio. El ocio es una actividad totalmente inútil. Cuando a Andy Warhol le preguntaban qué era el arte, Andy Warhol daba en el clavo y decía, el arte es lo inútil. Immanuel Kant, en su crítica del juicio, va a definir la experiencia estética precisamente en términos de algo que no tiene ninguna finalidad utilitaria. La dimensión de ese regocijo en la belleza, por ejemplo, es un fin en sí mismo. Cuando a vos te gusta algo para hacer algo más, ahí ya no hay belleza, hay utilidad, dice Kant. Lo estoy haciendo muy simple para que se entienda, ¿no? Ahora, cuando vos te regocijás, cuando vos ves un cuadro, ¿sí? Qué impresionante este cuadro. Me ha impactado. Bueno, ahí ya no hay otro fin. Entonces, la experiencia estética y la acepción estética está muy vinculada con la cultura en la medida en que también hablamos de nuestras experiencias estéticas como experiencias culturales cruciales. Y decimos, tengo ganas de hacer un paseo cultural, voy a ir a un museo. Tengo ganas de tener una experiencia cultural nueva, voy a ir a la ópera, o no sé, o lo que fuere, ¿no? O quizás voy a ir a ver, no sé, un grupo de cumbia villera, no sé. Pero estamos vinculándolo a experiencias estéticas. Entonces, cierro acá esta idea, porque podría estar hablando mucho más de esto, pero la vamos a cerrar acá. Fíjense, tenemos una palabra para decir cosas muy distintas, muy distintas. ¿Cómo puedo yo armar? Claro, pero nosotros necesitamos un concepto de cultura para saber de qué estamos hablando cuando hablamos de batalla cultural. Entonces, juntemos las piezas, agarremos lo que nos sirva. Los conceptos están para servirnos. Eso es importante que lo sepamos. Bueno, ¿qué concepto me sirve a mí de cultura en función de haber visto esto para poder entender que es una batalla cultural? El concepto que yo propongo es este. Para mí, la cultura es el campo de la subjetividad humana en cuyo seno se conforman tipos particulares de ideologías, signos, valores, creencias y normas que terminan caracterizando la vida social. Ahí hay elementos sociológicos, valores, creencias, normas, signos, agregaría usos del lenguaje. Piensen ustedes en el lenguaje inclusivo. Modificar el lenguaje es una forma de modificar la cultura. Modificar la cultura es una forma de modificar la forma en que vivimos en sociedad, según esta definición de cultura. Entonces ya vamos aproximándonos a los elementos que están en disputa en una batalla cultural. Porque si nosotros acordamos en que estos elementos son centrales en toda cultura, entonces yo creo que una batalla cultural va a ser una disputa por el dominio sobre estos elementos, por el dominio sobre los signos, por el dominio sobre los valores, por el dominio sobre las creencias, por el dominio sobre las normas, por el dominio sobre el lenguaje. Hay dos batallas, hay dos grandes batallas del poder. Claro, no todo es batalla cultural. Yo sé que últimamente se utiliza mucho
la noción de batalla cultural, que espero que ahora deje de ser una noción y empecemos ya a asentarla como un concepto más definido, pero no todo es batalla cultural. Hay otras batallas que se dan. Hay batallas militares, hay batallas económicas, hay batallas religiosas, específicamente religiosas, por ejemplo, la del catolicismo con el protestantismo en su momento, o por ejemplo, la batalla que da hoy el yihadismo en el mundo. Eso tiene una dimensión cultural enorme, pero es inexplicable de no ser por una religión muy fuerte. Pero además hay batallas políticas. Yo creo que las dos batallas centrales en este momento para lo que a nosotros nos interesa acá es la batalla política y la batalla cultural, como dos formas de batalla relativamente separadas. Obviamente esto que yo hago es muy esquemático. En la realidad todo esto está muy cruzado, muy cruzado. Pero ¿qué es una batalla política? ¿Qué es una batalla política? Es lo que ven ahí en el dibujito, ¿no? Una batalla política es una batalla por los votos. ¿Cómo se juega el fútbol? ¿Cómo gana uno en el fútbol? Bueno, pateando el arco del rival, haciéndole goles. ¿Cómo gana uno una batalla política? Bueno, convenciendo a la gente que lo vote a uno y recibiendo la mayor cantidad de votos. Esto está clarísimo. Ahora, ¿cómo se gana una batalla cultural? ¿O qué define una batalla cultural? ¿Qué está en juego en una batalla cultural? En una batalla política, ¿qué está en juego? La representación. Un cargo. Presidente, senador, diputado, legislador, intendente, alcalde, concejal, lo que sea. Un cargo que dura X cantidad de años. 4 años, 6 años, lo que fuere. Eso es lo que está en juego. Está muy claro. Porque aparte está formalizado constitucionalmente. La batalla cultural es una batalla que no está reglamentada. Por lo tanto, hay que pensarla mucho más. No está tan claro. ¿Qué está en juego en una batalla cultural? A mi juicio, lo que está en juego es la base sobre la cual la batalla política va a tratar de conquistar la opinión pública. En la batalla política, los políticos no van a modificar en campañas la forma en que la gente mira el mundo. Al revés, va a tratar el político de conquistar el voto de las personas que miran el mundo como él lo mira. Pero no va a ir a modificar la cultura. Un político que quiere ir a modificar la cultura en una campaña política es un político que pierde el juego. Es un político que se está haciendo goles en contra de alguna manera, ¿no? La batalla cultural es la que previamente ha definido ese piso cultural en virtud del cual el político va a demandar representación. Pero a su vez el político, en funciones, puede dar batalla cultural. Como, por ejemplo, poniendo un canal como la TV pública con un programa como 678. ¿Se acuerdan? 678. Bueno, eso es batalla cultural pura. Ahora, eso fue posibilitado desde las consecuencias de una batalla política que fue haberse hecho con el poder. O, por ejemplo, beneficiar ONGs específicas como Madres de Plaza de Mayo. Bueno, eso es impulsar una batalla cultural con recursos del Estado, que terminaron en sueños compartidos, las indemnizaciones, todas las corrupciones, digamos, que no vale la pena ahora perder el tiempo con eso, y que ustedes seguramente ya sabrán. Entonces, lo que les quiero mostrar es esta interrelación que hay. La batalla cultural define los elementos a ser representados, la batalla política lucha por esa representación, pero después desde la política se puede condicionar la cultura. Pero desde la cultura después se puede condicionar la política. Es un juego dialéctico, es un juego muy complejo, porque uno está formalizado y el otro no está formalizado. Si algo de todo esto no se entiende, no se olviden, yo estoy intentando hacerlo lo más claro que se puede, pero ustedes pueden ir anotando las preguntas o acordándoselas para el momento del intercambio. Esto quizás pueda quedar un poquito más claro si lo vemos así. Pensemos en el poder. Y ahora voy a abrir el juego a 1 o 2 o 3 personas que levanten la mano para que me digan qué piensan que es el poder. Así, en 10 segundos como recién hicimos con la cultura. ¿Qué es el poder? Si alguien quiere levantar la mano, este es el momento. No hay respuestas que estén mal, no se preocupen ni tengan vergüenza. Ahí tenemos manos levantadas. Tomás. Hola Agustín, yo definiría el poder como la capacidad para
que otra persona o un grupo de personas hagan lo que vos querés o no hagan lo que vos querés. Excelente. Esa definición es una definición totalmente weberiana. No sé si alguna vez has leído a Weber o si tenías a Weber en mente, pero has hablado prácticamente como Weber. ¿Podés abrir tu micrófono y sacarme de esa duda porque no me quiero ir esta noche a dormir sin saber si venías de Weber o si... ¿Sí? Lo leí en un texto de Weber para la universidad. Excelente. Ok, gracias. ¿Alguien más? Sí, yo. Sí, adelante, mucho gusto. Mirá, tocayo, mucho gusto. Voy a citar una frase de La Renga que dice: hace falta poder para poder. Tan simple como eso. Bien. Interesantísimo. Cierro acá las intervenciones porque he tenido las dos cosas que necesitaba. Y ha faltado una, en verdad, que es la que voy a completar yo. Tomás dio una concepción sobre todo negativa del poder. El poder casi como represión, ¿no? Hay una voluntad que se impone sobre la otra y que le condiciona su existencia, básicamente. Y Agustín ha traído una concepción positiva del poder, que es el poder de poder hacer algo. Es decir, el poder no solamente es que me imposibiliten hacer algo, sino que yo también puedo hacer cosas en la medida en que, por ejemplo, adquiero habilidades. Adquiero ciertas habilidades, por lo tanto, puedo hacer más cosas con mi vida. Adquiero, por ejemplo, un título, no sé, lo que fuere, se me ocurre. O adquiero un trabajo, supónganse ustedes. Adquiero un trabajo y las habilidades propias de ese trabajo y ahora puedo comprarme un auto. Tenemos un problema similar con lo de cultura. Estamos usando la misma palabra para dos cosas que no son necesariamente las mismas cosas, ¿no? Poder como capacidad de hacer algo, por un lado, y poder como condicionamiento a un otro. Ya vamos a ver un poquito más. A ver, vamos a ver, acá está lo de Weber. Ya voy a volver atrás con la tipología. Weber, que fue uno de los padres de la sociología, lo definió así. El poder es la probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación social, aún contra toda resistencia y cualquiera que sea el fundamento de esa probabilidad. Parece difícil la definición, se las explico en un segundo, no es nada difícil. Supongamos que está Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Lo vamos a hacer con este juego, ¿no? Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Cada uno tiene sus intereses, sus propias voluntades. Ahí hay una relación social. ¿Cuál es la relación social? Bueno, la de ser parte de una misma coalición, la de ser parte de un mismo gobierno, la de ser uno el presidente y la otra la vicepresidente, distintas relaciones históricas entre ellos que algo conocemos y muchas cosas tampoco conocemos. Pero en esa relación hay alguien que puede, o sea, alguien tiene poder cuando tiene probabilidad de imponer su voluntad al otro. Cristina tiene poder sobre Alberto Fernández y Cristina tiene la probabilidad de imponer su voluntad de gobierno a Alberto Fernández y viceversa. Alberto Fernández tiene poder sobre Cristina si él tiene mayor probabilidad de imponer su propia voluntad. Ahora, sigue así, aún contra toda resistencia y cualquiera que sea el fundamento de esa probabilidad. Supongamos que a Tomás viene un ladrón y le pone una pistola en la cabeza y le dice: dame todo tu dinero. ¿Hay una relación de poder? Sí, hay una relación de poder. Porque la relación de poder no está definida por la fuente del poder. No importa si Tomás le tiene que dar toda la plata al ladrón porque el ladrón le está apuntando con un arma en su cabeza, o si Tomás, con su voto, termina eligiendo a ladrones para que le terminen expoliando de la misma forma que le hubiera expoliado el ladrón con el arma en su cabeza. Independientemente de la fuente del poder, hay poder cuando una voluntad se puede imponer sobre otra. Entonces, vamos a ir ahora para atrás, tipología del poder. Claro, podemos dividir para entenderlo mejor. Esto después todo se cruza. Esto es un ejercicio analítico nada más. Después todo se cruza. Poder político. ¿Qué será el poder político? Bueno, es el poder de imponer la propia voluntad en los organismos del Estado, básicamente. ¿En dónde? En el Estado.
El poder económico, bueno, es la capacidad o la probabilidad de imponer los propios intereses en los mecanismos del mercado. ¿Y qué es el poder cultural? Que es lo que a nosotros nos interesa sobre todo para esta charla. Bueno, es la capacidad de imponer la propia forma de ver el mundo a un conjunto social, independientemente de las fuentes de esa probabilidad. Por ejemplo, ahí puse Netflix. ¿Netflix es un dispositivo de poder cultural? Por supuesto que sí. Llega a una pluralidad de personas, a millones de personas, baja ideologías a través de sus series, baja un discurso social, político y cultural y económico al mismo tiempo. Por ejemplo, esta película El Hoyo tiene todo eso. Piensen ustedes quien la haya visto. Bueno, ahí tenés poder cultural. ¿Por qué? Porque Netflix tiene mucha más probabilidad de imponer esa visión del mundo de la que yo tengo dando esta conferencia hoy con ustedes, en principio. Ya vamos a ver por qué en principio. Hay otra... Bueno, esto es lo que les decía recién. En la práctica todo esto está interrelacionado. Es decir, el poder político después te da con que tiene poder cultural porque, por ejemplo, tiene un colectivo de intelectuales a su servicio, como es Carta Abierta, o como es el Instituto Patria, y tiene a su vez también empresarios que financian al poder político, y el poder político facilita la vida del empresario con subsidios, beneficios por derecha y por izquierda, etc. Y el poder económico a su vez también financia poder cultural. Por ejemplo, las fundaciones de los magnates estilo Soros, Bill Gates, Clinton, Rockefeller, Ford, son ONGs de poder económico que financian proyectos culturales. Pero hay otra forma de ver el poder, que me interesa para lo que estamos hablando de batalla cultural, que es la visión Foucaultiana. No sé si ustedes saben quién es Foucault, probablemente algunos sí. Foucault fue un filósofo muy raro. Había gente, no, más sociólogo que filósofo, más filósofo que sociólogo, más historiador que filósofo, más filósofo que historiador. Fue una cosa rara, típico del postestructuralismo francés. Que fue un gran teórico del poder, ídolo de los progres, pero su teoría del poder, o su noción, porque no era una teoría, su noción o su analítica del poder nos sirve a nosotros para pensar la batalla cultural. ¿Qué dice Foucault? Dice, hay que cesar, o sea, hay que dejar de describir siempre los efectos del poder en términos negativos. Excluye, reprime, rechaza, censura, abstrae, disimula, oculta. De hecho, el poder produce realidad. Netflix no censura, ni rechaza, ni reprime, ni ataca, ni reprime, ni te golpea, ni te ejerce coerción. Pero Netflix, ¿sabes qué hace? Produce realidad. Entonces, fíjense cómo empezamos a ver el poder más allá de las categorías clásicas que todos nosotros probablemente teníamos en la cabeza, del poder como un garrotazo en la cabeza. No, el poder no es solamente un garrotazo en la cabeza, el poder también es ponerte una pantalla al frente, ¿no? O condicionarte, por ejemplo, el lenguaje, o armar un currículo educativo. Este es el poder a lo Weber, digamos. Les voy a poner esto. I think it's silly to have anything other than two genders. So. Okay. Anything else is could you please keep that opinion to your own house? Thank you. Not in the So school. you get to put your opinion out in class, and my No, opinion. I am not. My opinion has to stay I inside am the not house. putting my opinion. I am not putting my opinion out. I am stating what is national school authority policy. Okay? Well, it's not scientific whatsoever. Not every policy is scientific, Murray. I know what you think, and I know what the authority thinks. I know what the authority's point of view. Well, I know it's what very science clear that we make no discrimination on the grounds of various... I wasn't making discrimination. I'm simply saying there are two genders, male and female. Yeah. Anything else is a personal identification. I'm sorry. Eso es un ejemplo, fíjense, es clarísimo. Es el poder en su versión represiva. No, bueno, hay alguien que se revela contra el poder ideológico de un profesor, que a su vez responde al poder ideológico de un currículo escolar, que a su vez depende de un ministro de educación, y no se puede rebelar contra esto, no puede decir que solamente hay dos sexos, y no hay ninguna justificación más que el uso de la fuerza, ¿no? O sea, usted va a ser sancionado, usted va a tener problemas con la autoridad, usted va a tener problemas. Ahora, esta
es una versión Foucaultiana del poder. Acá es un poder amable, que acaricia, simpático, no reprime, sino que produce realidad. To learn a little bit more about gender, we're going to play a true or false game. Everyone born with a vulva is a girl. True or false? Or again, false. Well, not everybody is sure, and that makes sense. But our genitals actually don't determine our gender. So some people born with vulvas can be boys. What about things that could happen if you masturbate, since some people consider masturbation a form of self-love? What does masturbate mean? It's basically when you touch yourself for sexual pleasure, so a lot of people like to touch or stimulate their genitals in a way that feels good. Because it's something really pleasant and lovely that you can do for yourself, and if it's something that you enjoy, that's definitely a way of showing your self-love. People want to have sex. So if we're thinking about wanting to have sex with another person, oftentimes not, because you can make yourself feel good on your own, so you don't really need to have sex with somebody else. You might feel comfortable masturbating way before you feel comfortable having sex with another person. Bueno, digamos, ven, acá se está diciendo básicamente lo mismo que en el otro video, solamente que acá es un poder que acaricia, y el poder más efectivo es precisamente el poder que acaricia, el poder simpático, el poder que no se nota que es poder. Entonces, esto es lo que está en juego en una batalla cultural. Es el control sobre distintos agentes de batalla cultural, sobre distintos dispositivos. Si en la batalla política tenemos al Estado con sus tres poderes, dirigentes políticos y partidos políticos, como actores típicos de una batalla política, en el orden de la batalla cultural tenemos otro tipo de agentes, que tienen que ver con el poder cultural. Por ejemplo, las ONGs, los think tanks o centros de pensamiento, centros de estudios, los medios digitales, los medios tradicionales, los intelectuales. A ver, vamos a ir poniéndole nombre a todo esto. Por ejemplo, ONGs. Vamos a decir Madres de Plaza de Mayo, por ejemplo. Abuelas de Plaza de Mayo. El CELS de Horacio Berbisky, un think tank, que es un centro de estudios, financiado a su vez por la Fundación Ford. Por eso allí arriba puse fuerzas internacionales, ONGs internacionales. La Fundación Ford, entre otras más, muy acaudaladas, financian, por ejemplo, el CELS de Horacio Berbisky, que fue incrustado en el Estado por Néstor Kirchner y se le dio todo lo que fue la reforma de la justicia, básicamente. De ahí se desprende también, por ejemplo, justicia legítima. Entonces, fíjense cómo estas batallas en verdad están todas interrelacionadas. Solo analíticamente nosotros las estamos partiendo para entenderlas mejor. Medios digitales, bueno, por ejemplo, Altmedia de Alexis, tenemos La Derecha Diario de nuestro lado, del otro lado está La Izquierda Diario, o tenemos, por ejemplo, no sé, el Pan Am Post, o, no sé, Infobae, no digo que sea de nuestro lado, pero es un gran medio digital. Todos estos diarios digitales tienen cada vez más poder. Ahí podremos sumar además redes sociales, ¿no? Las redes sociales, los perfiles, las páginas, los canales de YouTube. Los medios tradicionales, no sé, Clarín, TN, La Nación, Página 12, CNN, Fox News, etc. Intelectuales, tanto como individuos como colectivos. Como individuos vamos a encontrar un tipo como Foster o como José Pablo Feynman, por ejemplo. Pero después existen también los colectivos de intelectuales, Carta Abierta o Instituto Patria, por ejemplo, ¿no? Dentro del PRO, lamentablemente, nunca hubo demasiado de todo esto. Estuvo la Fundación Pensar, pero bueno, nunca se supo muy bien qué pensaba la Fundación Pensar, así que la verdad es que no sé. Yo fui a un evento que hubo en Córdoba, donde este chico de centro izquierda que la dirigía, Iván Petrella, creo que era. ¿Petrella? ¿Puede ser? Bueno. Dio una conferencia junto con una jugadora de las Leonas, un rockero de Córdoba que organiza espectáculos y un capo cómico de Carlos Paz. Ese fue mi primer y último contacto con la Fundación Pensar, porque bueno, más que pensar se contaban chistes. Entonces, la verdad es que no sé si en el PRO ha habido mucho, pero si vemos del lado kirchnerista, insisto, Carta Abierta, el Instituto Patria, y hay otros, muchos más chicos, hay otros colectivos más chicos que son realmente muy potentes. Y uno piensa, bueno, son unos fumados, ¿no? No, son unos filósofos fumados que hablan pelotudeces.
A veces pensamos eso, pero el poder académico que esos tipos tienen es enorme. Porque esas tonteras capaz que no la lee doña Rosa. Pero ¿sabés quién sí la lee? El profesor de filosofía que después llega a todo un curso. El profesor de literatura del colegio secundario de no sé dónde, que después le da clases a 80 alumnos. Entonces, o sale publicado después en página 12 que lo lee, bueno, no sé si mucha gente, pero lo lee gente. Y así, no es algo para tomar a la joda. No es algo menor. No es algo menor, en absoluto. Si fuese algo menor, pierdan cuidado que los kirchneristas no estarían financiando intelectuales. No estarían financiando estos colectivos intelectuales. Obviamente las familias son un centro de luchas culturales. Las universidades, hoy totalmente hegemonizadas por las izquierdas, y en verdad hegemonizadas desde hace tiempo. Miren, en la época de Clinton, en Estados Unidos, cada 3 profesores de izquierda ya había un profesor, perdón, cada un profesor de derecha ya había 3 profesores de izquierda, ¿sí? La relación era 3-1. Y cuando decimos derecha, no sé, tranqui, ¿no? Nada, digamos, esa derecha que en verdad es derecha porque no es izquierda, no le pidas mucho más. Pero teníamos esa relación 3-1. 3-1. Hoy, en Estados Unidos, esa relación es 6-1. 6-1. Esto es un poder impresionante. La universidad es una fábrica de cultura. De la universidad salen los periodistas, de la universidad salen los profesores, de la universidad salen los artistas, de la universidad salen los comunicadores, los técnicos, los políticos. Bueno, no todos los políticos, pero muchos políticos y los técnicos de la política salen de las universidades. Los técnicos de políticas públicas, por ejemplo, los sociólogos, los filósofos, los antropólogos, los historiadores. Ahí se cocina la historia, nuestro pasado se cocina ahí. Insisto, en Estados Unidos 6-1, y en Argentina supongo que es peor todavía. Colegios, movimientos sociales. ¿Qué es un movimiento social? Bueno, piqueteros, por ejemplo. El feminismo, el LGBT, el abortismo. También es un movimiento social con Mis hijos no te metas, del lado de la derecha. O, por ejemplo, la ola celeste, los grupos pro vida. Yo agregaría, acá se me ha pasado, iglesias. Podemos agregar iglesias, las evangélicas están dando sobre todo mucha lucha cultural hoy en día, y por supuesto la farándula, ¿no? La farándula es un gran actor de lucha cultural, y si no, fíjense lo que pasó en Estados Unidos. Es decir, el compromiso de la farándula norteamericana, de Hollywood y del mundo del pop para con Joe Biden fue un compromiso de militancia política, de militancia cultural y política. Entonces la farándula hoy te puede condicionar tranquilamente. Incluso, digamos, no solamente la forma de ver el mundo, sino incluso una batalla política. Creo que ya estoy un poquito pasado de tiempo, voy a repasar muy rápido algunas cositas que han pasado para que ustedes se den una idea por dónde estamos, qué estamos viendo hoy. Muy rápido lo que ha pasado el último año. La izquierda se ha reorganizado, ha apostado a lo cultural y ahora está teniendo réditos políticos. Julio de 2019... se creó el Grupo de Puebla. ¿Qué es el Grupo de Puebla? Es la nueva cara de lo que era el Foro de San Pablo. ¿Qué era el Foro de San Pablo? El contubernio de izquierdistas de Latinoamérica organizado en el marco de la caída del muro de Berlín y de la implosión de la Unión Soviética para reorganizar a las izquierdas en nuestra región. Eso ha quedado un poco viejo porque no tenía en cuenta ni el género, ni los asuntos indigenistas, ni los asuntos LGBT, ni los asuntos feministas, ni el aborto. Era todo más bien lucha de clases estilo castrista, estilo FARC, que dicho sea de paso, las FARC eran parte del Foro de San Pablo, lo mismo Madres de Plaza de Mayo, etc. Y ahora aparece el Grupo de Puebla, que es una actualización. A mi juicio es una actualización con nuevos personajes como Alberto Fernández, que es uno de los grandes líderes que tiene el Grupo de Puebla. Dice, reconocemos y celebramos el avance imparable del movimiento feminista en el continente, así se expresó en su lanzamiento este grupo. Celebramos la liberación del expresidente Lula, o sea, toda esta gente está ahí metida. Reiteramos nuestro apoyo irrestricto al acuerdo de paz en Colombia, que beneficia la impunidad de la FARC y que ha metido a la FARC en el Congreso colombiano.
Ratificamos el respaldo al legítimo reclamo del pueblo de Chile a protestar, lo que hemos visto que se ha consumado finalmente con el inicio de un cambio constitucional, y apoya además a Venezuela. Defendemos el legítimo derecho de autodeterminación de los pueblos y rechazamos la imposición de sanciones unilaterales, todo pensado en Venezuela, por supuesto, el apoyo a las diversidades sexuales, etc. Muy rápidamente, no podemos entender hoy la política en la región sin conocer estos datos muy rápidos. Octubre del 2019, crisis en Ecuador por el tema del subsidio a los combustibles. ¿Se acordarán ustedes que involucró qué cosa? Involucró la militancia indigenista. El contexto era un déficit fiscal que llegaba a casi 8 puntos en el 2016 y un crecimiento del 0.3%. Hubo un montón de cosas, no vienen ahora al caso, se trasladó el gobierno a Guayaquil, se fue de Quito, pero finalmente Rafael Correa para la BBC aparece desde donde él está, porque si no, si vuelve a Ecuador termina preso el tipo, entonces está en Bélgica, y a la BBC le dijo, si es que soy candidato para algo, por ejemplo, vicepresidente, o sea, el modelo Cristina, será para organizar una asamblea constituyente. Ya hay que modificar la constitución en Ecuador. A los pocos días, la crisis en Chile. Esto es un dominó, se va cayendo pieza por pieza. La causa fue el aumento del boleto de 0.04 dólares. O sea, 4 centavos de dólar aumentó el boleto del metro y esto desencadenó una revolución. Con un contexto económico de crecimiento y de buena salud económica, 3% de crecimiento, siendo el segundo PBI más importante de América del Sur. Y el país con una economía más saludable probablemente en toda nuestra región. Ahora, un día antes, fíjense lo que la OEA le advierte a Chile. Las actuales corrientes de desestabilización de los sistemas políticos del continente tienen su origen en la estrategia de las dictaduras bolivariana y cubana. Ya le venían avisando, de acá está viniendo todo esto, y ustedes recordarán que pocos días más tarde Diosdado Cabello, el segundo de Nicolás Maduro, salió a decir que esto era el huracán bolivariano, la brisa bolivariana, etcétera, ¿no? ¿Qué pasó después? Bueno, las reformas económicas de Piñera, más impuestos, más subsidios, suba del salario mínimo, no sirvió para nada, porque lo que le dijeron en Chile fue: queremos esto, una nueva constitución. Y ahí pueden ver arriba un logo que según Joe Biden no existe, que es Antifa. Los grupos Antifa no existen solamente en Estados Unidos, sino que existen en toda nuestra región y están muy bien financiados. ¿Qué han salido a pedir en Chile? Una nueva constitución, asamblea constituyente. Estos eran los reclamos políticos que articulaban a todo el espectro de las izquierdas. Mapuches, feministas, abortistas, LGBT, antiespecistas, comunistas, anarquistas. Allí estuvo todas las expresiones de izquierdas metidas. La dictadura sexual, acá tenemos a los queer, a los LGBT, hicieron este tipo de cosas, por ejemplo, ¿no? Hicieron, obviamente, esto que se llama contrasexualidad, rebeliones contrasexuales, o posporno también le pueden llamar. Bueno, no voy a poner estos videos, por supuesto, pero ustedes ya se imaginarán por dónde vienen. Esto era el color de la revolución. Mientras tanto, en Argentina teníamos personas como Gabriel Solano, que decía: mañana viajo junto con Romina del Pla y otros compañeros y compañeras del Partido Obrero para apoyar la rebelión del pueblo chileno. Es decir, el pueblo chileno no ha tenido solamente a chilenos manifestándose por una nueva constitución, sino que ha recibido incluso a gente de la FARC. Incluso hubo militantes de la FARC, de la versión de la FARC, de la fracción de la FARC que todavía sigue activa, se han detenido gente de la FARC. Bueno, voy mucho más rápido, el problema de Bolivia, el fraude en Bolivia, increíble el fraude, y después el exilio de Evo a nuestro país, donde lo recibieron de una forma espectacular. Fíjense, esto es lo que le decía recién. Ordenaron encarcelar al argentino, miembros de la FARC, que había resultado en las protestas en Bolivia. También teníamos gente de la FARC metidas en Bolivia, que eran argentinos encima. Bueno, ganó Alberto Fernández. Por otro lado, afortunadamente en Uruguay gana la calle Pou, o sea, es el único bastión que queda de centro derecha, y por supuesto Brasil de derecha, mucho más claro, pero la calle Pou también vivió más o menos algo similar.
las amenazas de la izquierda, diciéndole que si ganaba la segunda vuelta iba a haber una movilización social gigantesca como la de Chile, Ecuador y la de Colombia, que la de Colombia fue en noviembre. Fíjate, todo es dominó, todo va pasando casi semana a semana, al mismo tiempo. ¿Qué pasó en Colombia? Se dijo que el presidente Duque iba a bajar el salario mínimo. Él salió por toda la televisión diciendo que era mentira, que se quedaran tranquilos, no voy a bajar el salario mínimo, pero ya se instaló como fake news, ¿no? Entonces se llamó un paro nacional y salieron a tomar las calles, lo mismo que pasó en Chile. Incluso las zonas más complicadas fueron las que controla hoy el ELN, el Ejército de Liberación Nacional. En Colombia la guerrilla, les cuento por las dudas, sigue existiendo. ¿Qué terminaron exigiendo? Una nueva constitución. Fueron a atacar, de hecho, el Palacio Legislativo, ¿sí? Acá está, Daniel Quintero propone a Duque una asamblea constituyente, siempre el mismo modelo. Ahora, no voy a hablar ya de Estados Unidos, porque en todo caso puede quedar para las preguntas. Yo quería aclarar sobre la batalla cultural y su relación con la política, y he tratado de conceptualizar qué es una batalla cultural, cuál es su importancia, y ahora lo he terminado ligando con lo político, porque todos estos procesos, todas estas rebeliones políticas no son batallas políticas, son sobre todo batallas culturales, por el tipo de actores que entran en el juego, por el tipo de consignas que se despliegan y por el tipo de proceso que se instituyen, que es el proceso de asambleas constituyentes, ¿no? Entonces, así es como está funcionando este juego. Así es como está funcionando este juego. Uno tendrá, y cierro con esto, uno tendrá que escoger, me parece, qué tipo de batalla quiere uno dar. No son, a ver, no es que uno juega un único juego, pero uno siempre tiene más inclinación hacia uno u otro. ¿Batalla política? Bueno, prepárate como político. Necesitamos buenos políticos como Francisco. Necesitamos gente en la política. Ahora, necesitamos también gente dando batalla cultural. ¿Y qué significa este contexto dar batalla cultural? Bueno, arma tu canal de YouTube, poné tus redes sociales al servicio de bajar buenos mensajes, luchar por las ideas, luchar por los valores, luchar por nuestra simbología, por nuestras tradiciones, por nuestras creencias, por nuestra forma de vida, por nuestras costumbres. Armá tu YouTube, mete tus redes sociales, formate, escribí artículos, armá memes, escribí libros. No es que tenés que hacer todo eso. Elegí para qué sos bueno. Soy bueno para Photoshop. Bueno, excelente, hago memes. Soy bueno, me gusta escribir. Bueno, escribí. Tenés un montón de lugares donde hoy podés escribir, y empezando por tus propias redes sociales. Difundí las cosas que ves por las redes sociales. Estamos luchando contra un monstruo. Digo, ya ha quedado muy claro todo esto. O sea, estamos en una guerra David contra Goliat. Ahora, nosotros todavía, mientras las redes sociales tengan márgenes de libertad, porque lo que quedan son márgenes de libertad nada más, nosotros vamos a poder seguir dando batalla cultural ahí, en ese espacio. No perdamos el tiempo, empecemos a dar ahora, y mientras tanto que nuestros políticos se vayan preparando para tomar el poder. Y cuando digo tomar el poder me refiero a tomarlo por vías democráticas, que no se entienda esto mal. Entonces acá hay que jugar de a dos, acá hay dos equipos que tienen que jugar a la par. Batalla cultural por un lado, batalla política por el otro. Porque así ha jugado la izquierda, y fíjense qué bien que le ha ido. Bueno, hasta acá esta conferencia. Gracias, y ahora sí quedo atento a las preguntas. Bueno, clarísimo todo lo que explicaste, Agustín, la verdad. Aparte seguías muy bien, la gente iba comentando y tu presentación seguía justo lo que la gente iba comentando en el chat. Así bueno. Que, nada, agradecerte primero, que no te pude agradecer antes, y ahora vamos a empezar con algunas preguntas. Yo tenía anotadas unas en particular. La primera que quería hacerte era con respecto a vos en el prólogo del libro. Se me fue Francisco. Vos en el prólogo de tu libro, del libro negro de la nueva izquierda, planteás que cuando fue la caída del muro de Berlín, tomando que hoy se cumplen 31 años de ese día, la gente pensó que ya se había ganado la batalla y que con el muro de Berlín perdía también la izquierda, pero porque confundían los conceptos, y me gustaría que vos expliques cuál es la diferencia entre la izquierda y lo que pasó con el muro de Berlín. Bien, efectivamente, digamos, lo que en todo caso realmente sufrió un golpe muy duro con la caída del muro de Berlín fue lo que yo llamo vieja izquierda. O sea, todo el paradigma de lucha de clases,
el paradigma más bien marxista clásico, marxista vulgar incluso, un paradigma que presenta a la sociedad como totalmente determinada por la realidad económica. O sea, para el marxismo vulgar, digamos, que le dio vida, por ejemplo, a Montoneros, a Lerch, a la FARC, a Tupamaros, a Sendero Luminoso, al MIR en Chile, bueno, a toda la guerrilla que nosotros hemos conocido, pero también lo que le dio vida a la revolución rusa, a la revolución china, toda la visión marxista, a la revolución cubana, claro, toda esa idea, toda la idea que sustentaba esa revolución, toda la idea que sustentaba la praxis, o sea, la práctica de las viejas izquierdas, era la idea de que para hacer una revolución realmente uno lo que necesita es modificar la economía, porque sobre la economía se levanta toda la sociedad. Es decir, la política, la estructura estatal, se levanta la religión, se levanta la filosofía, el arte, la música, la familia, es decir, todo aquello que es parte de nuestra sociedad es simplemente un reflejo, es un epifenómeno, le dicen ellos, de la economía. Por lo tanto, ¿cómo hago yo para cambiar una sociedad? Y bueno, no voy a cambiar una sociedad cambiando la filosofía, o no voy a cambiar una sociedad cambiando la religión, o cambiando la cultura. Entonces, una batalla cultural sería un absurdo. Pensar en una batalla cultural para Marx, o para un Fidel Castro, o para un Che Guevara, o para un Mario Firmenich, es un absurdo. ¿Por qué motivo? Porque la cultura es un reflejo, no es algo real. Lo real es la materia. El marxismo es materialista. La vieja izquierda fue materialista, terriblemente materialista. Y en este sentido, para hacer una revolución, ¿qué tengo que hacer yo? Asaltar el poder para, desde dentro del poder, modificar el sistema económico, y con la modificación de un sistema capitalista que pasa a ser socialista, voy a tener lo que se llamó el fin de la historia del comunismo. El fin de la historia comunista es un fin de la historia donde no hay propiedad y por lo tanto no hay Estado. ¿Por qué? Porque el Estado es un reflejo de la propiedad. No hay religión. ¿Por qué? Porque la religión es una ideología al servicio de la propiedad. No hay filosofía en forma de ideología, porque la ideología es un reflejo de la propiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que perdió con la caída del muro y con lo que perdió con el fin de la Unión Soviética fue finalmente eso, esa forma de izquierda que exalta la lucha de clases, una lucha donde el protagonista es el obrero, donde las clases colisionan y la clase es el sujeto de la historia, el obrero se alza en armas porque toma conciencia de clase, hace la revolución, la dictadura del proletariado y nos deja un nuevo mundo, un fin de la historia. Eso es lo que desapareció, eso es lo que ya solamente queda como museos, como muestras de museo, lo podemos ver, no sé, en el Partido Obrero quizás, pero son expresiones casi caricaturescas, ¿no? La izquierda, sin embargo, ahí, y antes, en verdad, ya en el 68, había dado un vuelco, había dicho, no, a ver, esto de Marx, seamos sinceros, en el mundo actual no ha funcionado, la revolución no llegó en los países más capitalistas, que fue donde Marx dijo que iba a llegar, la revolución incluso llegó a zonas agrarias, China, Rusia, Cuba. Los obreros cada vez nos escuchan menos, además hay cada vez menos obreros, porque el mundo está girando desde un sistema industrial de producción a un sistema postindustrial. Si uno ve, por ejemplo, el sector servicios de Estados Unidos, hoy es el 80%. 80%. Lo mismo ocurre, no sé, en España, en Francia, en Inglaterra. Estamos yendo a una economía postindustrial donde no se forman clases obreras, sino se forman oficinistas, técnicos informáticos, gente de call center y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos una revolución obrera cuando ya no hay obreros, cuando el obrero está burguesado, cuando el capitalismo ha triunfado, se nos ha caído la Unión Soviética? No. Acá lo que hay que hacer es una contraofensiva cultural. Aquello que para Marx era un absurdo atacar, que era la cultura, porque era un epifenómeno, era un reflejo, vamos a ver qué podemos hacer ahí. Y vamos a empezar a hacer muy progresivamente, o sea, muy progresistamente, podríamos decir hoy, muy progresistas,
avances milimétricos que no se vayan notando, intangibles, potencialmente intangibles. Entonces, voy de a poquito todos los días, voy avanzando 1 milímetro más y voy modificando las costumbres, los usos, los hábitos, las creencias, la forma de ver el mundo, y para cuando me doy cuenta ya he hecho una revolución. No era la revolución de tomar, no sé, tomar La Habana, no era la revolución de asaltar el Palacio de Invierno, sino que era una revolución que se daba acá, se daba en la mente. Y para entrar en la mente de la gente, hoy necesitas medios de comunicación, necesitas colegios, necesitas universidades, necesitas ONGs y necesitas intelectuales y redes sociales. Con eso, ya hoy podés hacer una revolución en la mente de las personas mucho más potente de lo que fue la revolución del 17 o la revolución del 59 o la revolución de Mao. Entonces, de eso va la nueva izquierda. La nueva izquierda es aquella que plantea su lucha en términos culturales. La madre de todas las batallas para la nueva izquierda no es la batalla política, sino que es la batalla cultural de la que hemos estado hablando hoy. Ya que mencionás el tema de las escuelas, quería comentarte, viste que al principio un poco Francisco comentó lo que era Unión Republicana, y nuestra pata joven es Jóvenes Republicanos, que estamos trabajando o estamos en contacto y tenemos un montón de charlas y de ciclos de formación con los chicos que están en secundario. Y muchas de las cosas que nos cuentan es el adoctrinamiento que pasa en las aulas, obviamente en una relación de desventaja entre alumno y profesor. Y un poco las preguntas que hay es, ¿qué herramientas pueden tener ellos para debatir con un profesor y para defender sus ideas? Y te cuento un hecho puntual. Hace pocos días, obviamente con esto de la pandemia y los Zooms, se quedaron a la luz un montón de situaciones, pero uno de los chicos nos comentaba que la profesora había pasado un video del Che Guevara, editado, porque el Che Guevara hablaba sobre los derechos humanos y demás, estaba un poco recortado, y que cuando él le comentaba sobre sus modales con respecto a los homosexuales, la profesora le dijo que eso era un mito, que no existía, lo que él decía no era real, era solamente una fantasía de la derecha. Entonces me gustaría que les cuentes y escuchar un poco de esa parte. Mira, a ver, 2 o 3 cosas. Primero que nada, el chip que nosotros tenemos que tener es el siguiente. Nosotros no podemos convencer a un profesor porque al profesor se le paga para convencernos a nosotros. Si el alumno convence al profesor es porque el profesor es un mal profesor, en definitiva, digamos. El profesor está para enseñar. Obviamente, se dice que el profesor aprende cuando enseña, y es algo cierto. Pero al profesor no se le paga para aprender, al profesor se le paga para enseñar. Y el alumno no paga para enseñar, el alumno paga para aprender. Entonces, hay tipos ideales, ¿no? El profesor enseña, el alumno aprende. Poner en juego y poner en cuestión esos roles, si estás con un tipo autoritario, te puede joder la vida, ¿no? O sea, te puede joder tu paso por la universidad o por el colegio. Entonces, mi primer gran consejo sería, analicen si ustedes realmente están frente a un autoritario o están frente a un tipo piola que no tiene problemas y que al revés, le gusta que se arme debate. Yo he tenido ocasiones de dar clases, bueno, a mí me gusta que se arme alguno medio zurdo, que me salte con una cosa o con otra, la verdad es que hace que la clase sea mucho más divertida. Pero hay profesores que estos los saca de quicio y que después te la hacen pagar. ¿Y cómo te la hacen pagar? Y bueno, con malas notas o incluso dejándote casi como un alumno perpetuo. Yo he conocido casos de gente que realmente, por más que se sabiera la materia desde la A hasta la Z, porque había pasado una situación así con el profesor lo hacía reprobar sistemáticamente y el tipo dijo, uy, ¿cómo voy a hacer yo para recibirme? Y todavía anda en esa, ¿no? Entonces, es importante recibirse, no le vamos a cambiar nosotros la mente de aquel que está cobrando para cambiarnos la mente a nosotros. Nuestra función en verdad es otra, es influir sobre el curso. Nuestra función no es cambiarle la mente al profesor, nuestra función es proteger al resto del curso, digamos. Proteger en el sentido de que el resto del curso puede escuchar otra versión, puede escuchar otra campana. Por ejemplo, un profesor ahí ponía algo sobre los 30.000, o vamos con el tema del Che Guevara. Este profesor te dice, no, todo eso es una mentira de la derecha y que no sé qué, pero vos ya metiste ahí la duda. Entonces va a haber otros alumnos que van a estar dudando.
Y si vos ves que el profesor no le podés seguir peleando porque después te la va a hacer pagar, quédate en el molde, sé vivo. No hay que ser ni cobarde ni temerario, o sea, ni imprudente. Hay que ser un tipo vivo y prudente. Si ves que no da para más, déjala, ajá, ok. Ahora, saliste al recreo, estás con tus compañeros hablando de cualquier cosa y retoma el tema. Es decir, ¿vieron que el profesor dijo esto? A mí la verdad me llama la atención porque en los propios cuadernos del Che Guevara, el Che Guevara en sus propios diarios se refiere a los homosexuales en tales términos. O ya se sabe, por ejemplo, ya está recontrasumido que en la Revolución Cubana se consideraba que el homosexual no tenía nada que ver con el hombre nuevo del comunismo y que por lo tanto había que reformarlo, y reformar su sexualidad pasaba por reformar la forma en que trabajaba y por eso se lo sometía a trabajo forzado. Entonces, uno termina cumpliendo su misión. Su misión, insisto, por enésima vez, no es cambiar al profesor, es influir sobre los alumnos. Entonces hay que ser vivo para no inmolarse. Acá no hacen falta kamikazes, no hace falta suicidas. Ustedes completen sus estudios porque van a hacer mucha más falta como profesionales, habiendo salido del colegio, habiendo salido eventualmente de la universidad, antes que como personas que están hace 10 años tratando de recibirse porque le cayeron mal a un profesor, ¿sí? Y una última cosita, es muy importante la formación. Claro, ¿de qué voy a debatir yo con el profesor si mi formación fue de un tuit que leí anoche? No. A ver, las redes sociales son para difundir. Las redes sociales pueden complementar una formación, pero la formación tiene que ser algo mucho más trabajado. Hablábamos recién de la cultura y el cultivo, ¿no? Cultivar algo lleva tiempo, no es una cosa que uno toca un botón, viste 30 segundos de un video y ya te conoces la historia del Che Guevara. No, no. Entonces, si yo voy a exponerme a debatir con un profesor, yo tengo que estar seguro de mis argumentos y conocer mis fuentes, para ponerlo quizás al otro, ponerlo en la situación del tipo que no sabe, ¿no? Pero para eso yo tengo que saber. Y para eso también hay que esforzarse, ¿no? Ahora, Agustín, perdón, Ine. No, es que cambié de la computadora, me compré una computadora muy mala, 18 cuotas sin interés, pero muy mala. Y tuve que apagarla y conectarme desde el teléfono. No sé, Inesita, vos querías decir algo, pero yo para no abusar del tiempo con Agustín. Agregando lo que decías de formarse y demás, vimos en los programas, por ejemplo, los chicos, que la bibliografía son los propios blogs de los profesores. O sea, ni siquiera, ya ni se gastan en poner libros. Es leer el artículo que yo escribí y esa será la verdad que voy a tomar en el examen. Así que eso levantamos el... Eso es una falta de respeto. Pero como yo te digo, a ver, vamos a suponer, el profesor escribió sobre la década del 70, suponte eso, ¿no? Escribió sobre la década del 70. Vos ves, el artículo es una porquería, bueno, no te quedes con eso. Justamente tu libertad está ahí en juego. ¿Por qué tu libertad está en juego? Esto es muy importante. Porque existe la libertad en la medida en que existen las opciones. Una persona que no tiene opciones no tiene libertad realmente. Entonces, si yo tengo una única forma de abordar los 70, que es el blog pedorro del profesor, yo no soy libre respecto de la formación de mi opinión sobre la historia reciente de la Argentina. ¿Cómo puedo yo ser libre respecto de una única visión teniendo alternativas para elegir? Hay un montón de libros que yo puedo consultar. Ah, bueno, sí, es que pasa que no me gusta leer. Bueno, la libertad es responsabilidad también, ¿no? Es decir, ser libre no es fácil. Ser libre no es fumarte un porro y estar re loco, como dicen, y entonces viste que ahora está esta idea de que te fumas un porro y entonces sos un filósofo y la gente se piensa esto. No, ser libre significa ser responsable en el sentido de poder hacerme mis propias opciones, pero hacerte tus opciones para poder elegir después, y merece esfuerzo. Implica esfuerzo. Bueno, salir a buscar un libro. A ver, bueno, este tipo me está vendiendo esto de los 30.000 desaparecidos, no sé qué. Ok, a ver, libros críticos. ¿Qué otra biblioteca hay? No sé, libros de Nicolás Márquez, libros de Tata Joffre, libros de Carlos Manuel Acuña, libros de Carlos Manfroni, libros de Seferino Reato. Bueno, sí, incluso... Si no tenés plata para eso, bueno, búscate artículos que estén por internet sobre el tema, conferencias, aunque sea, no sé, lo que se pueda. Pero siempre hay opciones, ¿no? Victoria Villarrabel, ¿no? También
otra que ha Claro, escrito sobre la década del 70. Pero mira, también, y siguiendo la misma línea que mencionás, Agustín, leer mucho historia argentina, ¿no? La historia argentina, que no es necesariamente la que nos enseñaron en el secundario, en el primario, y la que nos enseñaron en todo en todo el circuito de educación oficial, que me parece muy importante que se conozca mucho, que ahora repasando con mis hijos lo que les han enseñado en la escuela, prácticamente no hay historia argentina contada antes de 1806. Parece que Argentina hubiera nacido en 1806, que no hubiera pasado nada acá entre 1500 y 1806. Y en realidad es tan valiosa, tan importante conocer y sentirnos orgullosos también de nuestra historia, que es de ahí de donde venimos. Nosotros venimos desde aquella España que tenía nosotros éramos parte de España, claramente, y esto se niega y se oculta en la historia argentina. Hay autores muy interesantes, Vicente Sierra, Ernesto Palacio, José María Rosa. Me parece que hay autores que han escrito e interpretan muy bien la historia argentina, y es muy importante conocerlos. Obviamente están fuera del circuito oficial, como decía recién, pero es muy importante que sepamos, entendamos nuestra historia y la valoremos. Tenemos una historia muy rica y de la cual enorgullecernos, y yo creo que está claro que si hubo una batalla cultural en contra de los argentinos, fue en contra de nuestra historia, ¿no? De hacernos creer que tenemos una historia miserable, de la que nos sentimos orgullosos, que parece que todo arrancó en 1853 o en 1806, pero en realidad, antes que eso, realmente tenemos muchas cosas de las que sentirnos orgullosos, y después también, obviamente, no hay que dejarse convencer de que todo lo que pasó fue malo, sino que realmente todo lo contrario. Creo que tenemos mucho para enorgullecernos, y también sobre esa base pararnos para poder construir un futuro mejor que el que tenemos hoy y del que nos dicen que estamos destinados a las peores cosas. Todo lo contrario. Tenemos un gran destino porque tenemos un gran pasado también, ¿no? Eso es fundamental, y estuvo en la intervención que hizo Kevin, creo, cuando hablábamos sobre cultura. Él decía, bueno, la cultura es en un momento dado, ¿no? Sí, pero el presente siempre está en función del pasado y siempre proyecta un futuro, ¿no? Es decir, no hay un puro presente. ¿Qué es un puro presente? El puro presente, ¿sabes qué es? La deconstrucción. El puro presente es el desenraizarse, desterritorializarse o deconstruirse. Y el puro presente es imposible, somos animales históricos. Es decir, nuestro lenguaje ha sido creado en la historia, nuestras costumbres se han ido moldeando con la historia, nuestro sistema político tiene una historia política, nuestro sistema económico tiene una historia económica, nuestras costumbres tienen su historia cultural. Entonces, no conocer todo eso es, en cierta forma, no conocerse a uno mismo. Y quien no se conoce a sí mismo es quien termina, obviamente, en las garras de los deconstructores que te prometen algo totalmente imposible, que es volverte una tabula rasa. ¿Qué es una tabula rasa? Una hojita en blanco. No tenés ni pasado, pero sí tenés presente. Mentira, porque no podés tener ningún presente si no tenés pasado y si no proyectás hacia un futuro. ¿Y cómo vas a proyectar un futuro si no podés aprender de los errores y de las virtudes de la historia común que está en la subjetividad de tu comunidad política? Entonces, no concebir la historia como algo importante para nuestra formación cultural es un error gravísimo. Como vos bien lo estás marcando, es algo que no lo había tenido en cuenta yo en la presentación, pero gracias por haberlo sumado, porque la formación histórica es fundamental para saber quiénes somos, ¿no? ¿Quiénes somos? Ni más ni menos. ¿Quiénes somos? Bueno, historia. Somos historia. El hombre es historia. Bueno, y quien quiera formarse, leí algunos comentarios ahí también, algunas preguntas. Bueno, ¿cómo formarnos? El libro de Agustín es un libro muy claro, el libro de Agustín con Nicolás Márquez, y creo que es importante que si quieren formarse, el que quiera formarse, ese es un excelente libro como para arrancar. Creo que tiene el nivel de actualidad necesaria como para que el que quiera saber dónde estamos y cómo salir de esto pueda darse muchas ideas a partir de ahí. Me parece que da para muchísimo, Agustín, como siempre uno que te escucha y te sigue sabe que está para sacarte el jugo, pero imagino que no será la última vez que nos vamos a encontrar en una reunión como esta. Pero bueno, pueden contar conmigo, pueden contar conmigo. Tampoco te queremos sacar todo el jugo hoy. Sumo algún librito para la gente también, como para que no quede tan autorreferencial.
Yo creo que hay libros muy buenos, depende obviamente del tema. Si les gusta más, por ejemplo, los temas políticos, si quieren empezar a, no sé, entender qué es la democracia, qué es la representación, qué es la república, qué es el Estado, que son incluso la política comunicacional, qué es el poder. Hay un librito muy bueno de Giovanni Sartori, que se llama Elementos de Teoría Política. Elementos de Teoría Política. Ahí menciona a Bobbio. Bobbio tiene buenos libros también. Yo soy un poquito más de Sartori, pero Bobbio también tiene algunos buenos libros. Entonces, así como para empezar a formarse con conceptos. Yo creo que en política pasa algo, que es que usamos muchas palabras y muchas veces no sabemos qué significan, y yo quise hoy hablar de 2 o 3 palabras como cultura y poder, sobre todo, cultura y poder, que digo, bueno, vamos a ver qué significa esto, y así como hablamos de estas, podemos haber hablado sobre democracia, sobre república, sobre representación, Estado, muchos conceptos políticos que en este librito creo que están muy bien, elementos de teoría política, ¿no? Después, por ejemplo, si les gusta más la economía, y hay alguien que diga, no, bueno, yo quiero formarme un poco más en los temas económicos, el libro de Hazlitt con Z, Hazlitt, Economía en una lección. Es un librito relativamente corto, 250 páginas puede tener, entonces todo ahí está muy, muy claro para iniciarse en los asuntos económicos. Libros de historias, vos ya has ofrecido algunos títulos. Hay uno de historia argentina que a mí por lo menos me ha servido, es un masacote así. Y Floriá, creo que es el otro autor. Es un libro no necesariamente de nuestro palo, pero es un libro que es bastante completo, incluso hace algunas críticas a Irigoyen que están muy buenas y demás. Después, por ejemplo, les gusta la historia del Che Guevara, bueno, el de Nicolás Márquez, puede ser El Canalla, o más actualizado, La Máquina de Matar. Les gustan los 70, hemos dado un montón de nombres de autores. Les gusta, por ejemplo, más ver esto del liberalismo y el conservadurismo. Hay un libro que se llama Diccionario Liberal Conservador, de un autor que se llama Ashford. Entonces, les gusta más una visión más conservadora, pueden ir a Edmund Burke, o Roger Scruton, tiene libros espectaculares. Roger Scruton, Conservadurismo, los encuentran en PDF, no hace falta que lo compren incluso. Yo hago mal de decir esto, pero bueno, mi libro también está recontra pirateado, así que ahí están, ¿no? Para los que no tengan plata, los que puedan comprarlo, cómprenlo porque los escritores viven de eso, pero los que realmente no tengan dinero y se quieran formar, ahí tienen Roger Scruton. O les gusta una versión conservadora un poquito más liberal, Hayek, Los Fundamentos de la Libertad, La Fatal Arrogancia. ¿Quieren algo más cortito? Bueno, el primer ensayo de Hayek se llamó Individualismo, el verdadero y el falso. ¿Quieren algo sobre la batalla cultural en Estados Unidos en la década del 80 para entender cómo reventaron las universidades en Estados Unidos en los años 80 del siglo pasado? Alan Bloom, El cierre de la mente moderna. En inglés tiene otro título que es The Closing of the American Mind, o sea, el cierre de la mente americana, pero en español es El cierre de la mente moderna. Bueno, hay muchos títulos, como ustedes verán, incluso de marxistas. ¿Quieren ser críticos con la posmodernidad, por ejemplo? Hay un buen marxista que hace una crítica muy buena, que se llama Terry Eagleton, que tiene un libro que se llama Las ilusiones del posmodernismo. ¿Quieren ir a los temas de género? Pablo Muñoz Iturrieta o Alicia Rubio. Pablo Muñoz Iturrieta tiene un libro que se llama Atrapado en el cuerpo equivocado. Alicia Rubio está por sacar un nuevo libro, pero tiene otro libro que se llama Cuando nos prohibieron ser mujeres y os culparon por ser hombres. O, por ejemplo, Gabriele Cubi, La revolución sexual global. Quieren sobre el globalismo, César Vidal, Un mundo que cambia, es un libro nuevo que ha salido hace menos de un año. Quieren, ahí ponen el chat, quieren artículos sobre el momento que estamos viviendo ahora de la pandemia. Tienen libros gratis como Pandemonium 1 y 2, que son compilaciones de artículos de distintos intelectuales de muchas nacionalidades que analizamos los momentos pandémicos. Bueno, hay mucho para hacer, mucho para leer, y bueno, hice un salpicado muy rápido con algunas ideas según los distintos intereses. Tema aborto, el de Lupe Batallán, ahí ponen respecto del tema aborto. Hermana, date cuenta, no es revolución, es negocio, ¿no? Hermana, date cuenta, Lupe Batallán. Bueno, ahí tienen un poco más.
Bueno, Agustín, excelente, todo clarísimo, súper completo. Pero bueno, son los tiempos de la televisión, dicen, ¿no? Mirá, los tiempos de la televisión son una porquería, a mí no me gustan para nada, porque te piden que respondas cosas súper complejas en 20 segundos. Así que gracias a Dios, esta no es el tiempo de la televisión, sino que estamos entre amigos pudiendo explayarnos sobre cosas interesantes. El tiempo de la televisión sería, no, bueno, ya, me aburriste, andate, te corto el micrófono. ¿No? Por suerte que no es. Vos sabés que de hecho me acaba de escribir de la gente de Viviana Canosa para ver si quiero ir al piso. A mí ir a la televisión es algo que no me gusta en absoluto, porque sé que no hay tiempo para desarrollar las ideas, y las ideas necesitan tiempo. Esto ya lo sabía un tipo como Platón. Platón, digamos, entendía que el filósofo podía hacer filosofía porque disponía de tiempo. La gente que estaba en el ágora, en la plaza pública, no tenía tiempo. Entonces, para pensar uno necesita tiempo, y para explicar lo que ha pensado necesita todavía más tiempo. Entonces, la televisión, no sé si me gusta mucho. Quizá, o sea, voy a ir probablemente, pero no es algo que me guste. Así que gracias, en verdad, por esta oportunidad que me gusta mucho más que estar en cualquier canal de la televisión. Bueno, pero esas oportunidades hay que darlas. A vos no te han censurado en la televisión argentina, pero más o menos, ¿no? Así No que me han bienvenida a esa censurado porque nunca he invitación. ido. O sea, no me invitan. No, jamás. Jamás. Me ha invitado una vez Eduardo Feynman. Estuve en el piso con él, pero no, nunca más. Incluso me han hecho ir hasta la Puerta de América y me han bajado ahí mismo. El programa de Pamela David. No tengo lugares que tampoco yo creo que lo que tenga para decir sea muy interesante para un formato televisivo. No creo que sea demasiado interesante, pero además los temas que toco no son convenientes para la televisión, y eso también es verdad. Bueno, no son convenientes para algunos. Sí. Para nosotros sí. Para nosotros es muy valioso escucharte y bueno, de nuevo agradecerte, Agustín. Bueno, un gustazo tenerte de nuevo en Argentina y un gustazo tenerte acá, con nosotros gracias conversando. Gracias a Unión Republicana, los felicito. Gracias a todos los que se conectaron y bueno, espero que haya servido y que nos veamos próximamente otra vez. Seguro que sí. Un gran abrazo. Saludos a todos. Gracias por estar ahí.